Gente, ahora sí, el verdadero ganador de la encuesta después de un acto de corrupción de parte de Lopuni, que dicho sea de paso, debo decirles que en este momento está detenida, está siendo investigada. El día de hoy pues vamos a hablar de Megavinasaur. Y no sé, chat, siento que Megavinasaur tiene muchos defensores. ¿No será que...? A ver, espérate un momento. ¿Gengar? ¿Pero what the fuck? Bueno, ya en serio, el día de hoy les traigo un masito de Megavinasaur para los jajas, porque más que todo mi objetivo con este video es hablar de la carta en general, ¿ok? Él ha hablado largo y tendido en las partidas y en la conclusión del mazo, que es lo que yo opino de esta carta y de todo lo que he estado probando estos días con Megavinasaur. Así que quédate hasta el final, que hoy vamos a ver al Venoso de la Muerte. Pero antes te quiero contar que si estás planeando comprar Pokélingotes, Lootbar es tu mejor opción. Esta página posee descuentos muy buenos, que llegan hasta el 23% de descuento en comparación si lo compras dentro del juego. Por ejemplo, mira este pack, en el juego son $100 y aquí son 77. Es mucho descuento. Además es una página muy confiable con excelentes calificaciones en Trustpilot. Para quien no conozca esta página, básicamente es la fuente más confiable de todo internet para saber si un servicio es realmente bueno o no. Tiene una atención al cliente súper eficiente que te ayudará en cualquier momento que necesites ayuda y las recargas son instantáneas. Además, si es tu primera vez comprando en Lootbar, recibirás un cupón de descuento por tu primera compra. Así que ya sabes, si quieres comprar Pokélingotes, haz como yo y compra en Lootbar. Y por supuesto gracias a Lootbar por promocionar este video. La estrategia que utilizaremos con este mazo es intentar armar a Megavinasaur lo más pronto posible en la zona activa. Esa es la misión principal. Luego tendremos mucho soporte a este sapo con las dos Indeedee y Nihilego, que puede ser clave para pegar 140 de daño y debilitar varias cartas. Llevamos un Ploganal como refuerzo para evolucionar, ya sea como un tercer Ivysaur o un tercer Megavinasaur. Doble casco, uno dentado y otro pesado, para utilizarlo dependiendo de la situación. Pero para ser honestos, chat, se me olvidó cambiarlo en las partidas y todas las jugué con el casco dentado, porque a mitad de partida se me ocurrió que el casco pesado es muy importante para Ivysaur, porque básicamente Ivysaur es el talón de Aquiles de este mazo. Eres muy frágil cuando estás pues con Ivysaur, tienes que usar su ataque para cargarte energía y durante ese turno te pueden papear y pierdes la partida. Entonces el casco pesado puede ser interesante si te enfrentas a alguna amenaza que te pueda hacer 100 de daño con solo 2 de energía, y el casco pesado pues te puede dar esos 20 más de aguante. Así que bueno, ya saben, realmente entre estas dos cartas pueden llevar lo que ustedes quieran. Pueden llevar doble casco pesado, pueden llevar doble casco dentado, 1 y 1, o incluso puedes meter capa de hojas. En esas dos cartas pues es bastante flexible la cosa. Los oricorios no van a ser un problema en absoluto para este sapo, porque tenemos a Nihilego y gracias a ese veneno pegando de a 20, y si tenemos la posibilidad de dormir mejor, podemos deshacernos fácilmente de los oricorios. Finalmente una Lilia para curar, robo de cartas con Professor y Copiona y un Helio para finalizar la partida. Espero que les guste el mazo del día de hoy, o la idea, o lo que vamos a hacer el día de hoy. Realmente había pensado que en lugar de hacer una explicación del mazo, era mejor hablar de la carta en general y luego poner algunas partidas de ejemplos, pero me decidí así porque mientras estaba haciendo las partidas, que las hago antes de la explicación del video, me puse a hablar y pues básicamente durante las partidas y en la conclusión del mazo comento todo lo que yo opino de Megavinasaur, así que no se pierdan las partidas del día de hoy. No olvides dejar un poderoso like de la muerte, les agradezco un montón que en el video anterior sí me dieron un montón de likes. Lo único que faltó fue comentar. Es como jodo, ¿no? Jodo un montón, lo siento chat. Perdónenme por joder, pero es que estos son cosas de YouTube, hay que hacerlo, hay que migajear, y les pido por favor que no olviden dejar su like otra vez nuevamente. Y además comenta lo que quieras, desde qué comiste hasta cuál es tu carta favorita de Megavinasaur. Perdón, de Megavinasaur, ¿no? De la expansión. O qué opinas de Megavinasaur y qué opinas de esta baraja. Sé que hay otras barajas, sé que se juega con Lilligant, sé que he visto por ahí Sunflora. He visto varios mazos de Venusaur, pero la verdad todos son malísimos, así que bueno, les traje este que es mi favorito. Yo siempre leo todos los comentarios, no siempre respondo todo, pero siempre leo todo. Entonces, bueno, los estaré leyendo por ahí a ver qué me comentan ustedes. Ya saben que cuentan con Lootbar para hacer sus compras dentro del juego. Este 25 ya se ha liqueado, tienen todos los eventos en mi servidor de Discord de todo lo que van a poner, y este 25 hay descuento en la tienda. Van a poner unos paquetes especiales promocionales de Pokélingotes y aprovechalos porque obviamente los vas a poder comprar en Lootbar también. Así que ojito con eso. Y además en Lootbar se vienen eventos
eventos que van a meter por Navidad también. Así que ya saben, loot bar de la muerte para comprar Pokélingotes. Ahora sí, dicho esto, chat, gracias a todos por apoyar este canal humildemente siempre. Y vámonos a las partidas de hoy. Bienvenidos a las partidas de hoy. Vamos a ver pues qué tal nos va con este mazo. Me imagino que habré hablado largo y tendido sobre Venusaur en general. Aún así, pensándolo bien, ya un poco más fríamente, siento que cuando hayan partidas clasificatorias, que va a ser pues el otro año, el otro año recién va a haber partidas clasificatorias. Y... voy a poner esto y voy a pegar. Todavía no quiero meter nada porque me puede meter una Sabrina y me jode, ¿ok? Entonces, para evitar eso, vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Siento que cuando haya partidas clasificatorias, Venusaur podría haber un poco más de juego, porque el meta de las Ranked, que es Hydreigon, que es Mega Absol, que es Mega Altaria, que puede... bueno, no sé qué tan bien te puede ir contra Suicune. Creo que contra Suicune no tanto por los Helios y tal. Pero bueno, contra Mega Absol y mazos siniestros en general, creo que puede ir muy bien. Tengo un poco de miedo acá de... Bueno, si evoluciona no me debilita, ¿no? Ni nada. Vamos a meter extracto. Puede que Venusaur pueda brillar un poquito en ese aspecto, ¿no? Pero ahorita en el meta este de las partidas normales, como todo el mundo está probando cosas, hay muchos mazos que realmente venden mucho humo, como por ejemplo el algodón con Ariados. Perdón si hay alguien que le guste ese mazo. No digo que sea malo, pero no creo que vaya a ser top meta, obviamente. O sea, creo que es un tier A- o B. O sea, que está bien, pero no es como para volverse loco, ¿sabes? La cosa es que si no me sale Venusaur, mamamos. Ah, ok, gracias. La cosa es que, por ejemplo, Charizard también es un mazo que te destroza la vida. O sea, te destruye el alma. A Mega Venusaur porque te one-shotea, hagas lo que hagas. Pero siento... Esto ya lo hemos ganado, por cierto. No hay forma de que me baje ese Gengar con 100 de daño. Siento que Charizard va a ser otro mazo que no es realmente... Pues, no va a ser top meta tampoco. O sea, es un mazo que está bien. Lo que le pasa siempre a Charizard, ¿no? Tú puedes jugar Charizard, pero... es como que o te sale todo perfecto y ganas perfect, o te sale mal y pierdes, ¿no? Entonces, nunca hay como un punto medio con Charizard de que si empiezas mal puedes remontar. Porque es así, los mazos de Charizard así están diseñados, por más que este nuevo Charizard pues tenga un daño absurdo. Pero bueno, esas, ahorita que se me ocurre, son los únicos dos mazos que yo siento que te joden muy fácil, que es el algodón, Whimsicott y Mega Charizard. No puedes hacer nada contra ellos, te destruyen la vida. Pero contra todo lo demás, se podría probar en Ranked. De hecho, les prometo probarlo en Ranked a Venusaur, porque siento que contra Hydreigon y cosas así, si te dejan evolucionar, claro, la mayor debilidad de Venusaur es Ivysaur, ¿no? Que tienes que cargarte. Si te toca turno 1, por ejemplo, con este mazo es God, sobre todo si empiezas con Bulbasaur. Pero ya ves que van sumando cosas, ¿no? Tienes que empezar turno 1, Bulbasaur, tener a Ivysaur en la mano y después tener a Venusaur. O el Plucanal verde, ¿no? O sea, como que son muchas cosas que sí puede pasar, pero no siempre va a pasar, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Tenemos aquí cosas. Voy a meter todo esta vez, porque pues somos turno 2. Si fuera turno 1 no metería nada, ¿ok? Para que no, me tiren Sabrina o algo, ¿no? Ok, vamos contra Megalopuni. Megalopuni, lo bueno que nos podemos curar ese daño de Tirogue. Me pongo el casco dentado, pero pues no veo cosas en mi mano, ¿ok? Necesitamos robar cartas. ¿Robó cuántas cartas? ¿Una? Significa que tiene todo en la mano, ¿no? ¿Está lleno de básicos su mano o qué coño? Ah, no, este es el que va con Lucario, ¿no? Uy, qué suerte. Ha salido Ivysaur acá. Vamos a curarnos. Obviamente que también siento que puede salir un mejor mazo de Venusaur. La verdad es que a mí, de lo que he probado, esto fue lo que más me gustó.
sé que hay Lilligant, sé que hay otras cosas. Incluso con Sunflora lo he visto, pero no sé, como que a mí no me gusta demasiado, la verdad. Ok, ahora fíjate, aquí tenemos un gran problema. Porque él ya tiene a Lopunny, ¿cierto? Entonces yo voy a meter aquí a Ivysaur. Y si él saca doble moneda, me papea. Porque yo tengo que cargar a mi ¿sabes? Entonces tengo este turno súper clave. Que él puede meter, no sé, puede meter pinches... Mento. Y jugársela 50-50 con la otra moneda. Así que sí, si me saca doble moneda, doble cara, mamamos, básicamente. Entonces, el que tengas que poner a Ivysaur en la zona activa para cargarte la energía es un problema, la verdad. Siendo una mega evolución, siendo la condición de victoria de tu mazo que es Venusaur, es un gran problema y creo que es el problema más grande que tiene este mazo. Por más que sea muy bueno de que te cargues así. Entonces fíjate, él aquí se la va a jugar y probablemente aquí pierdo la partida. Porque si le sale cara, pues ya no tengo nada más que hacer acá. También te digo que le salió todo perfecto. No le salió cara, menos mal. Pero es un riesgo que corres, ¿sabes? Y contra otros mazos, imagínate que esto es Mega Blaziken, por ejemplo. O no sé, Hydreigon. Es que te revientan. O sea, el turno 2 realmente te hace mucho daño, honestamente. Una vez que ya saliste de Ivysaur, ya como que ya empiezas a controlar un poco más la partida, ¿sabes? Porque aquí, por ejemplo, yo ¿esto cuánto vida tiene? 240, vamos a usar Lilia. Yo le puedo pegar a este Mega Lopunny y a la siguiente podemos meter Helio y ya está, ¿no? Pero... y se rinde. Pero fíjense el riesgo de que le podría haber salido cara ahí, perdía la partida, ¿no? Entonces ese tipo de cosas cuando haya en Ranked, sé que en partidas normal ahorita chat. De hecho, mañana voy a hacer un directo, porque vamos a hablar del meta en general, también quiero hablar un poco del contenido de mi canal. Quiero hablar con ustedes, quiero platicar con ustedes. Les voy a dejar probablemente cuando esté viendo este video, va a estar también el programado del directo de mañana domingo. Para platicar un poco, quiero platicar varias cosas y ahí vamos a ver el meta, lo que yo pienso. Porque no les recomiendo ahorita que copien mazos de Limitless, no sirve de nada eso, no hay rankeds, es por las puras. Juega lo que te divierta. Y recién cuando hayan partidas clasificatorias se va a ver qué es lo que, ¿no? Como quien dice. Otra vez nos toca turno 1. ¿Es idea mía o hemos empezado dos partidas seguidas con esta misma mano? No, porque antes no tenía tarjeta roja, ¿no? Perdón, chat. Todavía tengo la tos, ya no estoy mal ni nada, pero pues la tos quedó ahí como en su casa, loco. Bien, somos turno 2. Este profesor me sirve una barbaridad. Supongo que esto será... no sé, Solgaleo. Ni puta idea. Pues tenemos dos Venusaur. Todavía tenemos un turno más para robar el extracto Plucanal y también o Ivysaur, ¿no? Son 3 cartas, o Copiona, o Professor. ¿Son cuántas cartas? Son bastantes cartas. Tenemos el Plucanal, tenemos a Copiona, tenemos Professor y 2 Ivysaur, ¿no? Son 5, ¿no? Plucanal, Copiona, Professor, 2 Ivysaur, sí. Son 5 cartas de 12. Dudo mucho que salga, honestamente. 5 cartas de 12 no están tan bueno. Menos del 50%. Vamos a ver. Buah, estamos suertudos, la verdad. Estamos suertudos. Tenemos el Plucanal. Evolucionamos. Nos quita el casco dentado, pero como él no tiene nada, me da totalmente igual. Pero ya el siguiente turno, cuando él ponga algo en el campo, estilo, no sé, Cosmo. Cuando ponga Cosmo o algo así, metemos tarjeta roja, ¿no? Pero de momento vamos bien. Y bueno, eso, chat, ¿no? Bueno, se rinde. Son partidas... Es que las partidas normales no son nada serias. No son nada serias. Si te toca contra alguien que está probando un mazo y no lo empieza bien, se va a rendir y... O sea, es que no puedes probar bien, loco. No puedes probar bien. Entonces yo siento que este periodo de tiempo que vamos a tener 2 semanas prácticamente, o más, es el 9 creo, ¿no? Bueno, son varios días. Siento que es como para que juegues lo que te divierte, loco. Aprovecha el juego, diviértete. Si te gusta Venusaur, juega Venusaur. Si te gusta... ¿Venusaur o Venusaur, ¿no? Perdón.
Si te gusta Charizard, juega Charizard. Si te gusta Blastoise, que no he visto ni uno en todo lo que va del mes, juega pues... pero bueno. Nos toca Blastoise. Nos toca Blastoise, ok. O bueno, puede ser Mega Gyarados igual, o puede ser otra cosa, quién sabe. Pero no, seguro es Blastoise, ¿no? Pues no. Bueno, no se sabe. No entendí la clefa ahí, pero bueno. No estamos tan bien acá. Porque el Suicune puede ser un problema muy grande. De hecho, si no sale Ivysaur, creo que la pierdo porque Suicune pues va a atacar. No puedo meter nada acá. Y si él llena la mesa, me pega 100, que es la misma vida que tiene Ivysaur. Entonces sí, otra vez Ivysaur demostrando de por qué es el problema de Venusaur. A pesar de que le ayuda a cargarse, ¿no? Pero sí, este es un problema. Ya con eso llena la mesa. Estamos jodidos, ¿no? No, esta la perdemos. Es que, mira, si esto pasa, pues no puedes hacer nada, ¿no? Literalmente. Muchos me dirían, bueno, pero ponte el casco pesado. Sí, lo podrías llevar el casco pesado, pero... puede tener Greninja, ¿sabes? No me salió Ivysaur. Creo que es GG's esto ya, ¿no? Es que no puedo hacer nada más. Es GG's. Me va a matar a... A ver, esto pega 60, ¿no? Ah, perdón. Estoy flasheando yo, ¿no? Esto pega 60 solamente. Si me hubiese salido Ivysaur, podría haber hecho algo. Lo que podemos hacer acá será pues sacrificar a Nihilego, ¿no? Sacrificamos a Nihilego y ya. Y dejamos a Bulbasaur solo. Rogamos a que no le salga Greninja y que salga Ivysaur, ¿no? Bueno, sí que se puede. Es que... bueno, es que ya tiene Greninja. Bueno, GG's, ¿no? XD. Iris what iris. ¿Va a tener Helio también o qué? ¿Eso cuánto pega? 80. A ver, si me sale Ivysaur... no, es que me mata. No, es que me mata. Tenía un turno para que me saliera. Es que es el problema, es que sigue siendo un poco... es que eres muy vulnerable en el camino hacia Venusaur. Y una vez que llegas a Venusaur ya puedes hacer cosas, a menos que estés contra... no sé, un pinche... Charizard, ¿no? Pero en general... eres muy débil los primeros turnos. Estilo turno 1, turno 2, turno 3. Si no te sale Ivysaur, no te sale extracto de maduración... tu oponente tiene una baraja muy rápida que puede tener más de 100 de daño. Incluso aunque te salga Ivysaur, tienes que usar su ataque para cargar energía. Entonces otro turno que tienes ahí que tienes que estar ahí pagando, ¿no? Yo he puesto un casco dentado porque obviamente no tenemos nada contra los Oricorios. Lo que llevamos son puras cartas de soporte de Pokémon. Y pues ya me ha tocado partidas donde les papeo fácil con el casco dentado, el veneno del Nihilego y la dormida, ¿no? Entonces... por eso, pero podríamos llevar uno y uno, ¿ah? Bueno, ahora sí tenemos una mejor mano. Podríamos llevar una y uno. Ahorita le hago el cambio, chat. Podríamos llevar uno y uno para estas situaciones. Porque es que de verdad que Ivysaur es muy frágil. Vamos a poner casco pesado, ¿no? Vamos a poner un casco pesado acá. Así. Para ver si mejora, ¿no? Lo voy a hacer el cambio de una vez. Y ya el siguiente partida lo... cuidado con esto, ¿eh? Cuidado con esto porque ese Mega Absol pega 80. Bueno, no nos debilita, tenemos 100 de vida. Pero pues no tenemos a Venusaur, ¿eh? No tenemos a Venusaur. Vamos a ver. Sí, supongo que podría ser un casco dentado y un casco pesado, ¿no? Y lo uso según tu conveniencia. Ok, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Y vamos a hacer esto. Aquí tiene que salir Venusaur, ¿no? De manual, ¿o qué? Helio, Venusaur, tarjeta roja. Extracto plug anal.
Debería meterle tarjeta roja. Es que parece que no tiene nada. Vamos a ir así nomás. Vamos a perder a Helio. Lamentablemente. Quería que no me saliera Helio. Pero me volvió a salir. Sí, tarjeta roja. Tienes que estar pendiente con esto, chat. Mucha gente ve ahí, no, tiene 6 cartas. Tengo que meterle la tarjeta roja, ¿sabes? Pero si estás viendo que no pone nada más en la banca, quizás significa que está un poco briqueado, ¿ah? Entonces lo que tú puedes hacer realmente es esperar a que él coloque un básico, estilo, no sé, si vas a Hydreigon, que le salga Deino o Pokébola, lo que sea, y ya recién usas la tarjeta, ¿sabes? Bueno, vamos a guardar este espacio para Nihilego, obviamente. Y vamos a pegar. Si se queda dormido, GG's. Otra cosa que siento que no está tan bueno para Mega Venusaur es la dormida esta. Si fuera parálisis, fuera una puta fumada. O sea, fuera muy bueno. Se queda dormido. Porque no tendría que tirar monedas. Simplemente pierde el turno y ya. Lo cual sería muy, muy roto, pero estaría de acorde a una Mega Evolución, ¿no, chat? O sea, estamos hablando de Megas. Estamos hablando de que el puto Charizard tiene 250 de daño. ¿Por qué no le das a Venusaur que paralice y envenene? ¿Sabes? No es tan... Pues, o sea, una chica del centro Pokémon te puede hacer counter, ¿no? Acabo de notar que al vato que me ganó no le di gracias y a este sí, entonces se va a ver como que si me ganas no te doy gracias. Pido perdón, loco, pido perdón porque no es así, yo le di gracias a todos, sino que a veces se me olvida, tengo el tic que me quedó de recuerdos de Vietnam cuando jugaba full ranked y quería pasar lo más rápido posible en los menús. Y no daba gracias a nadie, ¿no? Entonces a veces se me queda. Por cierto, mañana vamos a contestar la encuesta que está dentro del juego durante el directo, así que cuento con ustedes. Porque está interesante, yo quiero meter ahí mi testamento y hacerlo con ustedes también, ¿no? Que vamos contra este nuevo mazo eléctrico que es Magneson y Helioptile, ¿no? Lo único que me preocupa acá es que estamos jodidos contra esto. Honestamente. O sea, necesitamos que no evolucione, ¿no? O que evolucione y pegue. No sé cómo va a ser esto, la verdad. Le voy a poner el casco dentado a... Esto lleva Oricorio. Supongo que me las puedo arreglar sin el casco dentado, ¿no? Con el veneno y la dormida creo que es suficiente. Lo voy a poner acá para que, no sé, para evitar que me quiera pegar. Porque esto puede paralizar y me puede joder. Aunque todavía no voy a retirar, pero por si acaso, ¿no? Entonces sí, el domingo, o sea, mañana vamos a estar haciendo muchas cosas. En compensación que igual el directo que hice de... ¿Cómo se llama? De aperturas, pues de nueva expansión, se fue el internet en toda la zona justamente a esa hora, justamente ese día. Y pues quedó un poco incompleto, ¿no? Bueno, si ataca sería Goti, la verdad. Bueno, no está mal, se muere Indeedee, pero la verdad es que pierde la energía. Tenemos tarjeta roja. Claro, pierdo una fuente de curación importante, eso sí, ¿eh? Pero me asegura que voy a poder cargar a Venusaur, que también es muy importante, supongo yo, ¿no? Entonces vamos a meter aquí tarjeta roja, yo creo. O me espero un turno. Bueno, aquí va a salir... Bueno, puede ser Nihilego o Bulba. Sale Bulba. Vamos a meter el Plucanal. Le metes un Plucanal al Bulbasaur y se transforma en un Ivysaur. Tócate la polla. Vamos a meter tarjeta roja acá porque no sé qué pueda tener en la mano. Igual no tiene forma de pegarme, ¿no? Que yo sepa. Y vamos a meter síntesis. Bueno, el sacrificio de Indeedee estuvo necesario, ¿no? Estuvo necesario porque si él no hubiese atacado, yo nunca hubiese podido cargar a Venusaur porque, pues... What the fuck? La Yuli, no sé, hizo una pirueta ahí 360. Súbete acá, gorda. Creo que se quería subir a la mesa, pero como mi mesa es bastante alta... Como que no se subió, no sé qué vergas pasó. Bueno, en fin. Vamos a ver si podemos ganar esta partida. Ya tenemos Nihilego. Podemos meter el segundo Bulbasaur, ¿no? Total. Pues ya que, ¿no?
Debilitamos este Heliolisk. Me pega 120, pero pierde la energía. Y me curo, ¿no? Así que no hay problema. También siento que le falta algo de curación a Venusaur, ¿no? No sé, para mí eran dos cosas. O le pones que paralice y envenene, o le pones que duerma, envenene y se cure 20 de salud, ¿no? Es que siento que lo han orientado que sea muy tanque y tal, pero como no le pones curación, si no llevas Indeedee, ¿con qué te curas, loco? Tienes a Lily así, pero pues no es la idea, ¿no? Bueno, eso no nos sirve para nada, esta Pokéball. Necesito robar cartitas, ¿ah? Probablemente él tenga Magneson, así que cuidado. Podemos perder acá, a la larga. Porque no tienes no tienes sustain con Mega Venusaur. Y no, tampoco es que puedas meter ahí doble Lilia y tal. Claro, si me hubiese salido el casco pesado, también te digo, se rinde porque no le salió Magneson. Hemos ganado de pura chiripa, honestamente. Vamos a jugar la última partida, chat. Para hacer la conclusión del mazo. Más que todo de la carta, ¿no? Porque estoy seguro que muchos ya habrán probado Mega Venusaur y tendrán su mazo favorito, no sé, o distinto al que yo les estoy trayendo, estilo con Lilligant. O bueno, los que ya he mencionado, ¿no? Con Sunflora, solo Venusaur, doble Nihilego, no sé. Yo siento que un Nihilego también es suficiente para que pegue 140, ¿no? Y no cabe porque necesitas los Indeedees para curar. En fin. Última partida, chat. ¿Ganaremos esta partida? No olvides dejar tu poderoso like. Gracias por darle like al video anterior. Se agradece un montón. Eso solo me deja una enseñanza. Y es que les voy a... Perdón. Y es que les voy a estar jodiendo mucho en todos los videos para recordarles que dejen un poderoso like. Y si pueden, por favor, comenten lo que quieran. Ahora yo creo que lo que hay que mejorar son los comentarios. Es que hay bastantes likes, está bueno. Como jodo, ¿no? Como jode el Albert, loco. Pero bueno, chat, hay que hacerlo, ¿no? Es cosa de YouTube. Si pueden hacer sus comentarios, lo que quieran decir, yo estaría muy encantado. Lo que sea, loco. Y si no tienes nada que decir, pues comenta qué comiste. Comenta cuál es tu EX favorita. Lo que quieras, comenta lo que quieras, loco. Pero comenta, por favor. Te lo pido, loco. Y ya, pues, ¿no? Y el like, pues, sí o sí también. Me da vergüenza estar pidiendo porque es como migajear, ¿no? Pero es que de verdad, chat, es que hay que hacerlo, ¿no? Vamos contra Palkia, chat. ¿Desde hace cuánto que no veía un Palkia? Y yo creo que me puede detonar, honestamente. Creo que este Palkia, honestamente, me puede detonar. Porque... Bueno, no, porque vamos a evolucionar, ¿no? Bueno, cuidado, ¿eh? Cuidado con esa Misty. Ok, gracias. Vamos a evolucionar sin problemas, entiendo. Indeedee estaría Goti, la verdad. Vamos a ver si la encontramos aquí. Casco dentado. Me sirve más el casco dentado acá. No, Bulba. Pero ¿cómo vas a salir tú, loco? Pasado de verga el Bulba, ¿no? Sí, me voy a poner el casco porque si me pega ya yo puedo one-shotearle con el Venusaur, ¿no? Supongo. Me servía más Indeedee, pero supongo que si mete otra Misty y le salen las caras, igual voy a perder, ¿no? Tiene que tener otra Misty y le tienen que salir dos caras para que pueda meter Tormenta. Y si no, pues no tiene que cargar el de atrás, ¿no? Igual necesitamos las Indeedees porque hemos recibido muchos vergazos. Hemos recibido 60 de daño. Y eso no me gusta mucho. Ah, que no he hecho el cambio, chat. Pero yo soy imbécil, ¿no? No he hecho el cambio. Voy a evolucionar con el plug anal. Porque me saca una carta de la baraja, ¿no? Entonces, ya sé que tenía una acá y tal, pero pues... Más que todo por eso. Y vamos a meter esto ya que... No hice el cambio, chat, me olvidé. Pero ustedes háganlo. Ustedes háganlo, chat, de verdad. Ustedes háganlo porque creo que es buen cambio. Creo que es buen cambio. Troleada acá, obviamente que no hice el cambio y ya es la última partida. Pero bueno. Ok, debilitamos a Palkia, que está totalmente power creepeado mi pana. Y encima no se despierta, loco. Se debilita dormido. Y nos queda otro Palkia que
si nos ataca también se muere. O sea, no puede pegar. No puede pegar Palkia. Ahora, si no me sale Indeedee, yo tampoco voy a querer pegar, honestamente, loco. Porque voy a estar a rango de Palkia, ¿no? Si se despierta y le sale Misty y tal. Yo creo que se va a rendir acá. O sea. Bueno, chat, vamos a hacer el cambio de la baraja. Jugamos otra Timidina. Es que me está gustando Megavina. Lo que no me gusta es que me toque contra Whimsicott y Charizard. Lo que vamos a jugar otra. Y vamos a hacer el cambio rápido porque me pasé de verga que no hice el cambio. Tampoco le di gracias ahí, pido perdón. Pero bueno. Iris what it is. Vamos a hacer el cambio. Ya decía yo, qué raro que no me sale el casco pesado. Pelotudo, si no lo pones, ¿cómo va a salir? ¿Cómo va a salir, chat? Explíquenme. ¿Dónde está el casco pesado? Va a estar por acá, acá está. Ok, yo creo que así me gusta más, ¿no? Para que ese Ivysaur reciba menos 20, ¿no? Entonces hay pocos Pokémon que te peguen 120, ¿no? Con 2 de energía está difícil, ¿no? Que te peguen 120 puede ser. Para casos desesperados, ¿no? Ok, ahora sí, última partida chat. Somos turno 2, lo cual no me gusta demasiado, pero veremos. Si esto es Mirror, es GG's. Básicamente el que tenga turno 1 gana. Si es que ya tienes... Ok, no. Peor. Hubiese preferido Mirror. A ver, espérate, no está tan mal porque somos turno 2. Y él no. Y eso le jode. Pero eventualmente me va a papear, yo creo. Si saca el segundo cotonete, me papea. Ahí está. Me va a papear. Esto es lo malo, pero este mazo del cotonete este no está tan bueno. Honestamente no está tan bueno. ¿Meteré el segundo Bulbasaur? Yo creo que no, la verdad. Creo que no es necesario. Me gustaría tener Nihilego y tal. Me imagino que va a cargar el de atrás, ¿no? Yo creo que se puede ganar. ¿O no? Es que yo este turno no voy a hacer daño. Tengo que cargarme a mí mismo. Así que tiene chance de tal. Pero no, yo creo que le conviene más el de atrás. No sé. Le jode bastante ser turno 1. Va a ir con el Whimsicott de adelante. Bueno, me va a pegar un chingo, pero... No, es que me mata, ¿no? Me mata, ¿no? Ya con esto me pega 130, ¿no? Ah, bueno. No, es que me mata. Es que contra este mazo no puedes hacer nada. Te jode mucho por el coste de retirada. No puedes hacer absolutamente nada. Necesitaba que no le saliera todo eso en este turno, loco. O si le saliera Whimsicott, que no le saliera el Ariados, pero le salió todo. ¿Y ahora cuánto pega esto? 160. Nada, que GG's. Es que eso es lo malo. Bueno, me alegro que me tocara contra esto para que vean que si este mazo se juega en Ranked no vas a poder hacer nada. Y también si te toca Charizard tampoco puedes hacer nada. Entonces es un problema gordo, la verdad. Pero bueno, para ser honestos, creo que ni Charizard ni Whimsicott serán top meta en cuando haya clasificatorias. Así que por eso digo que puede tener alguna chance de brillar. Chat, conclusión del mazo, o mejor dicho de la carta. Este es el mazo que les traigo yo, según lo que he probado me ha gustado. Ya saben que, bueno, la mayoría de partidas fueron con casco dentado, pero pueden poner uno y uno. Como les he venido diciendo durante toda la partida, si has adelantado, pues vamos a hacer una conclusión, un resumen. Problemas de Megavinasaur. Ivysaur es un problema, por más que se vea roto de que te cargas la energía rápido y tal, sí, es bueno, eso es bueno. Pero tienes otros problemas de que, bueno, ya se dieron cuenta ahorita en la última partida. Eres súper vulnerable durante en esos momentos porque Ivysaur tiene que estar en la zona activa. Tiene que usar su ataque para poder cargar energía. Y solamente tiene 100 de vida. Ponte 120 máximo si le pones el casco pesado. Y en esos 2 turnos eres muy vulnerable. Eres un poco turno 1 dependiente. Y no solo turno 1 dependiente, sino también que te salga empezar con Bulbasaur, ¿no? Porque si llevas una baraja como esta... que tiene otros Pokémon como Indeedee o Nihilego. Turno 1 Indeedee y Nihilego, pues no está chido porque no tienes que esperar otro turno para retirarlo, ¿no? Entonces sí, tiene que ser turno 1 Bulbasaur y que te salga Ivysaur para que salga perfect, ¿no? Siento que, como les digo, Charizard y Whimsicott te destrozan la vida, no hay forma es que no hay forma de ganarles. No hay forma alguna de ganarles a esos mazos.
A Charizard le puedes ganar si con la tarjeta roja, no sé, demora en evolucionar y puedes papearle. Pero Whimsicott es muy complicado porque es muy fácil para tu oponente conseguir Whimsicott, a diferencia de Charizard. Entonces, difícil. Sin embargo, como repito nuevamente, no pienso que Charizard ni Whimsicott vayan a ser mazos top meta cuando hayan clasificatorias. Yo les doy una B más, quizás a menos, B más, por ahí. Entonces yo creo que Charizard, perdón, Venusaur podría tener chance en las clasificatorias. Lo voy a probar, lo prometo, porque pues en las rankings de los mazos top, pues es Hydreigon, es Mega Absol, es Mega Altaria, ¿no? Entonces, incluso Magneson, el Magneson nuevo, Oricorios, va muy bien. O sea, tú vas muy bien contra esos mazos. Entonces siento que podría ser bueno tipo anti-meta Timidin. Pero si se empieza a jugar mucho Charizard y Whimsicott y tal, no vas a tener oportunidad. Entonces, hay como una ventana, pero cuidado, ¿no? Porque puede ser una ventana al precipicio. De resto, pues nada, ese es el problema de Mega Venusaur. Para mí, como les he dicho en alguna partida, siento que Mega Venusaur lo hicieron muy pocho. Siento que para mí eran dos opciones. O dormías y envenenabas, perdón, paralizas y envenenas, que no... Algunos dirán, no, pero eso está muy roto y tal, pero es que es una mega, tiene que estar rota la mega, ¿no? Porque das 3 puntos. Charizard pega 250, o sea, no me jodas, no le puedes poner paralizar a Venusaur. Tampoco es una locura porque te la pueden controlar con la chica del centro Pokémon, ¿no? Entonces sí, que dependas de que saque cruz en la moneda para que se quede dormido es una mierda. Si fuera a paralizarme, sería mejor porque se queda paralizado y ya está. Y otra cosa es que si le vas a poner dormido y envenenado, le hubieses puesto que adicionalmente te cures 20 de vida. Hubiese estado bien porque se supone que no sé, la estrategia o la idea de Mega Venusaur es que es un tanque porque coste 4 de retirada, no lo vas a poder retirar en tu vida de la zona activa. La idea es que tenga su propio sustain y que se mantenga con las curaciones y tal. Entonces si no llevas Indidis, dependes de la Lilia, ¿no? Entonces no tienes tanto espacio para meter doble Lilia y tal. Yo prefiero las Indidis y una Lilia, pero aún así se me hace pocho. O sea, hubiese estado bien que te pudieras curar tú mismo con Venusaur o que tenga otro ataque, no sé. Pero bueno, creo que les faltó un poco, creo que lo hicieron un poco pocho, honestamente. Y bueno, poco más amigos, espero no haber sido tan duro con Venusaur, es lo que yo pienso, o sea, no les voy a mentir ni vender humo, mi opinión. Aún así, ya saben que para que vengan las partidas clasificatorias falta un montón, es todavía para el año que viene, el 9 de enero más o menos, si mal no recuerdo. Entonces juega lo que te divierta, si Venusaur te gusta, juega Venusaur, da igual. No les recomiendo que se copien ahorita de mazos de Limitless o mazos competitivos porque da igual, o sea, no sabes si eso realmente va a triunfar cuando hayan clasificatorias. Entonces, ¿para qué te vas a estar poniendo tryhard cuando ni siquiera hay ranked ahorita, no? Es lo que yo pienso. Y no se olviden que mañana voy a estar haciendo directo de la muerte. Los espero por allí porque tenemos que hablar un montón de cosas. Quiero hablar del canal, quiero hablar del meta, quiero hablar de la nueva expansión, quiero rellenar la encuesta esta nueva de Dena. Quiero hacer varias cosas, así que los espero por allí. Y obviamente que voy a estar regalándoles cartas a los que les faltan. Así que no reciban regalos, o bueno, no hagan cambios mañana de regalos para yo enviarles cartas. Y eso es todo. Nos vemos en el siguiente video o en el siguiente directo. Chao. Bueno, mañana, ¿no? Chao.